Muy bien. Entonces, no, el martes pasado, estuvimos hablando de un fenómeno que llamamos la descarga en corona, que era ese fenómeno en el cual las cargas que se acumulaban en las regiones donde tenía una superficie conductora, un menor radio, eran capaces de llegar al punto en el cual la densidad de cargas era tal que se rompía esa propiedad dieléctrica del aire que rodeaba el material. Y entonces teníamos que algunos de los electrones eran capaces de desprenderse o de interactuar con ese medio que estaba rodeando, logrando que se ionizara. Y si además tenemos un segundo electrodo, teníamos la capacidad entonces de generar descargas de chispa, o sea, que saltara una chispa de un electrodo al otro. Pero entonces para eso habíamos definido que teníamos que tener un voltaje, perdón, un campo eléctrico de una magnitud mínima. Y dijimos que esto es aproximadamente del orden de 3 por 10 a la 6 voltios por metro. Esa era como la magnitud que habíamos definido, a la cual ocurre la ruptura dieléctrica del aire. El aire se ioniza y se vuelve conductor. Otro fenómeno que está bastante asociado con estas descargas es el fenómeno de los rayos. En el caso de los rayos, mencionamos también algo importante en la clase. Dijimos, como tenemos la capacidad de concentrar cargas en un punto, si yo soy capaz de poner un conductor que tenga una punta afilada y eso lo pongo en la presencia de un campo eléctrico, entonces en esa punta yo voy a tener una alta concentración de cargas. Casi que siempre que vamos a ver un pararrayos, vamos a encontrarnos que ese elemento, cuando está o cuando hay una pequeña diferencia de cargas entre la nube y la Tierra, ese pararrayos se va a cargar y va a empezar a generar efecto corona. ¿Cuál es el problema? Que cuando se logra la magnitud o la intensidad del campo suficiente, es posible llegar a la ruptura dieléctrica y eso es lo que se conoce como el rayo. Pero el rayo tiene una serie de características particulares especiales que quiero contarles en la primera parte de esta clase. Entonces, una de las cosas que es, digamos, uno de los datos sorprendentes es que en cada momento en la Tierra puede haber del orden de 40.000 tormentas eléctricas cada día, inclusive, cada día puede haber de ese orden. ¿Y uno cómo han sido capaces de determinar eso? Una de las formas es, por ejemplo, por el medio de estudios satélites o por medio de estudio de descargas con sensores ubicados en tierra. Y les voy a mostrar por aquí un video que muestra cuando pasa la Estación Espacial Internacional. Ustedes saben que la Estación Espacial Internacional orbita la Tierra, está a cerca de 400 kilómetros de altura, entonces tiene una muy buena visibilidad de lo que está ocurriendo con la atmósfera terrestre. Entonces miren acá, por ejemplo, ahí está la Estación Espacial Internacional y todo esto que se ve así no es otra cosa que tormentas eléctricas y rayos que están ocurriendo en cada instante. Aquí, por ejemplo, pues se notan las ciudades, pero miren que en los sitios donde hay nubes se pueden observar las descargas eléctricas, los rayos. ¿Sí? Y ustedes simplemente tienen que hacer una búsqueda sencilla, la búsqueda no es muy compleja, simplemente ustedes ponen allí lining, que sería como el término para rayos en inglés, y le pueden poner Estación Espacial Internacional o vista de satélite o cualquier cosa de estas, y van a ver ese tipo de imágenes que estamos viendo ahí. Una cosa que es importante es también conocer que del orden del 75 al 80% de los rayos que ocurren precisamente entre una nube y otra. O sea, no caen directamente a tierra y por eso digamos que no estamos viendo
del orden de 100 rayos cada segundo cayendo a la Tierra, no. Muchos de ellos ocurren entre una nube y otra y simplemente se evidencian como las luces o como los truenos, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podemos decir de las tormentas eléctricas? Inicialmente van a empezar por un fenómeno o por una característica que se llama la separación de cargas. La separación de cargas no es otra cosa que ese fenómeno que les presenté en esta imagen. Voy a volver a pegar la imagen. Fíjese. Listo, ya se pegó la imagen. Inicialmente, esas partículas de agua de las cuales está conformada la nube, pues no tienen ninguna carga en particular, ¿cierto? Son cargadas de manera neutra. Pero cuando se encuentran en la nube van a tener un fenómeno, y es que al interior de la nube existen unas corrientes de fluidos que hacen que, por ejemplo, las partículas más pesadas desciendan y las más livianas vayan subiendo. Entonces, ustedes saben que las nubes, por ejemplo, están conformadas principalmente de vapor de agua. ¿Cuál es el problema? Que en algunos casos, cuando las nubes son muy altas, y estamos ya hablando del orden de 10 a 20 kilómetros de altura, la parte superior de las nubes llega a una zona donde ya la temperatura es muy baja y llega al punto de congelación. Y entonces eso hace que empiecen a descender a esas partículas o ese hielo que se está formando en la parte superior, empieza a descender. Entonces hay un movimiento de hielo hacia la parte inferior. Y eso viene acompañado también de un desplazamiento de vapor de agua hacia la parte superior, ¿cierto? Lo más liviano va a la parte más alta y lo más pesado a la parte más baja. ¿Qué es lo que ocurre entonces? En el proceso de ese desplazamiento interno ocurre fricción entre las moléculas de vapor que van subiendo y las partículas de hielo que van bajando. ¿Y qué era lo que ocurría entonces cuando teníamos ese fenómeno de fricción? ¿Sí se acuerdan? Es como el efecto triboeléctrico. Es un efecto triboeléctrico al interior de la nube, exactamente. Ese efecto triboeléctrico o ese rozamiento que ocurre entre el hielo y las moléculas de vapor es capaz de desprenderle electrones al hielo, y entonces ese hielo, o más bien, es capaz de darle electrones al hielo, el hielo va a quedar en la parte más baja, y entonces es capaz de hacer que la parte inferior de la nube, por ejemplo, quede cargada negativamente, mientras que la parte superior quede cargada positiva. Como les decía, esto es un fenómeno que es difícil de estudiar, que no se conoce mucho, a duras penas con modelos y con sondas que han metido entre las nubes para poder analizar eso. Pero entonces, esta parte, o sea, ocurre una separación entre las cargas y la nube va a quedar entonces con una carga neta en la parte superior y una carga diferente opuesta en la parte inferior. ¿Eso qué va a hacer? Pues esencialmente, si tenemos esa configuración de cargas positivas arriba y cargas negativas abajo, en la Tierra vamos a tener una inducción de cargas, ¿cierto? Y esa inducción de cargas o esas cargas que se van a inducir van a ser del signo opuesto a las cargas que tengamos en la parte inferior de la nube. Solo que acá hay una diferencia de escalas. Esto puede ser del orden de apenas 1 kilómetro. Entonces hay una distancia comparativamente menor. Y esto que les estoy contando, pues no ocurre únicamente, o la separación de cargas que ocurre dentro de las nubes, no ocurre exclusivamente con las cargas negativas en la parte inferior de la nube. También hay nubes que se cargan del modo opuesto. Ese tipo de cargas, por ejemplo, puede ocurrir por ya no fricción dentro de moléculas de la misma nube, sino de nube con nube. Porque también una nube con otra pueden friccionar y hacer un intercambio de cargas diferente. Entonces, para que lo tengamos en cuenta.
Suponiendo que, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, eh, habíamos definido que la magnitud del campo eléctrico para que haya una ruptura dieléctrica del aire es del orden de 3 por 10 a la menos 3 por 10 a la 6 voltios por metro, 3 millones de voltios por metro. Si nosotros considerábamos esa distancia de 1 kilómetro, recuerden que podemos decir o podemos tener una expresión para el campo eléctrico y, la diferencia de potencial. Entonces yo puedo definir la diferencia de potencial entre la parte inferior de la nube y la Tierra, que voy a poder expresar como la magnitud del campo por la distancia, E por D. Si en ese caso nosotros reemplazamos esos valores, es de 3 por 10 a la 6 voltios metro, y lo multiplicamos por la distancia de 1 por 10 a la 3 metros, miren el valor que vamos a encontrar. Vamos a encontrar que la diferencia de potencial allí es del orden de 3 por 10 a la 9 voltios, es decir, 3 gigavoltios. Esa diferencia de potencial aparece de allí, pues de ese tamaño, ¿cierto? Sin embargo, este valor que tenemos acá, pues no lo vamos a considerar como un valor completamente cierto, porque esto está considerando primero que la ruptura dieléctrica del aire ocurre a ese valor. Y si ustedes recuerdan, cuando mencionamos ese valor, era para las condiciones de una presión atmosférica de una atmósfera, para aire seco y a temperatura ambiente. Esas eran como las condiciones. Pero obviamente, en el caso de una tormenta eléctrica, pues no vamos a tener posiblemente presiones de una atmósfera, sino presiones diferentes, cercanas a una atmósfera, pero no exactamente una atmósfera. Vamos a tener además una humedad bastante alta, entonces el aire no podemos considerarlo como aire seco, y por lo tanto no vamos a poder decir esto es del orden de 3 gigavoltios. Sin embargo, eso es como para que tengamos un valor de una idea de que entre una nube y la Tierra puede haber una diferencia de potencial bastante grande. Esto sería el caso, por ejemplo, si tuviéramos un par de placas planas, como las que vimos en la clase anterior, cuando mencionamos esta situación. Esas dos placas planas que teníamos allí, ellas sí podemos hacer el cálculo para determinar aproximadamente de cuánto sería la diferencia de potencial, o si conocemos una diferencia de potencial, a qué distancia podría ocurrir la descarga o el salto de chispas entre una y la otra. Pero en este caso, pues es un poco más complicado el asunto. ¿Listo? Bien. En este caso, más o menos vamos a decir qué es lo que ocurre cuando, cuando tenemos una tormenta eléctrica, una tormenta en donde van a ocurrir rayos. Entonces vamos a definir algunos hechos, algunas cosas que podemos o que se han logrado determinar. Entonces lo primero, Juan, hola, ¿con qué aparatos podríamos determinar esta ruptura dieléctrica? O sea, teniendo las variables de temperatura, humedad. digamos que el problema es que existen demasiados factores que pueden llegar a afectar y que no se pueden controlar simultáneamente. Entonces, más o menos lo que han hecho es, uno es por medio de cámaras de ultra alta velocidad, determinar en qué momento se inicia la chispa y medir en ese momento cuáles son los parámetros que están afectando o que están, ¿cierto? Las variables que se tienen en el medio. Entonces, digamos que en un tipo de atmósfera controlada, uno podría controlar, digamos, la presión y la temperatura, mantener una diferencia de potencial constante y empezar a variar la humedad, irla aumentando progresivamente y observar a qué valor de humedad para esos parámetros fijos de temperatura y de voltaje, por ejemplo, y de presión, ocurre la descarga. Después controlar la humedad, ir variando la temperatura. Después variar la presión, pero teniendo las otras constantes. Entonces digamos que no sería un ejercicio
fácil como de decir, estas son las condiciones porque en algunos casos ocurre antes, ocurre después. Sí, listo. No sé si de pronto esa respuesta es como completa, pero digamos que lastimosamente en el método científico muchas veces nos toca eh, simplificar la situación a modelos que se puedan, pues, de las variables que podamos medir. Listo, gracias. Bueno, entonces como les decía, siempre que ocurre, cuando se ha detectado que ocurre un rayo, el inicio va a comenzar con un flujo de electrones. Ese flujo de electrones ocurre de la nube a la Tierra. Entonces, primero hay un flujo de electrones de nube a Tierra. Ese primer flujo de electrones forma algo así como un embudo. O sea, dentro de la nube, digamos que acá en esta parte inferior de la nube, se forma como un canal. Ese canal puede tener en diámetro 1 a 10 metros aproximadamente y empieza a desplazarse hacia abajo. Y a eso se le conoce como la guía escalonada o el trazador. Entonces esto recibe un nombre. Guía escalonada o trazador. En inglés se conoce como, pongámoslo aquí, step ladder. La traducción directa del inglés pues, al español no existe como tal. Esa acepción o esa traducción no es directa. Eso es más o menos, si uno tradujera directamente del inglés, sería como la escalera con escalones. Entonces no tendría una traducción así como tan directa. Sin embargo, ¿cuál es la idea de ese primer flujo de electrones? Él lo que está haciendo es empezar a generar una región de aire que es ionizada para que por allí pueda fluir la corriente eléctrica. Y entonces eso ocurre, pero no ocurre como un único camino, sino que ocurre como un camino en forma, en forma de ramas. Entonces, unos más directos, otros más inclinadas, y tiene la característica de que es muy tenue, es demasiado tenue y es además pues a una velocidad bastante elevada. Entonces digamos que, ¿qué sé yo aquí? Digamos que esa guía escalonada viaja a una velocidad de aproximadamente de 100 a 200 kilómetros por hora, perdón, por segundo, o sea, es mucho más rápido, de 100 a 200 kilómetros por segundo, y puede tocar la Tierra desde la altura que está la nube en aproximadamente 5 milisegundos. Entonces es una descarga o una corriente eléctrica, un paso de electrones en una cierta cantidad de tiempo que ocurre muy rápidamente. En esa primera descarga se transfieren aproximadamente medio coulomb, 0,5 coulomb. Entonces ustedes saben que una magnitud de carga de ese valor es bastante elevada. Para que tengamos una idea, recuerden que podíamos tener, digamos, en una superficie cargada, como una esfera cargada o un Van de Graaff, por ejemplo, del orden de 10 microcoulomb, ¿sí? Entonces, medio coulomb es mucha cantidad de carga. Y aquí vamos a definir un término que aún no hemos definido, que lo vamos a llamar corriente, la corriente eléctrica.
La corriente eléctrica va a ser la relación entre la carga y el tiempo. Resulta entonces que, por ejemplo, una descarga eléctrica no es peligrosa por sí misma, sino que lo que va a ser realmente peligroso es la cantidad de corriente que esa descarga eléctrica pueda transferir. Vamos a buscar aquí otra simulación, les voy a mostrar. A ver, ¿dónde estará? Ah, qué pena. Sino que yo Hola. había escuchado eso alguna vez, que a uno no lo mata, es que el voltaje, sino el amperaje. A uno no lo mata el voltaje, sino el amperaje, eso es verdad. Espérenme un segundo, yo busco. ¿Dónde está esta simulación? Yo creo que ya la habíamos visto al principio del semestre. Listo, esta de aquí. ¿Cierto que ya la habíamos visto? Sí, Juan. Cuando hablábamos de triboelectricidad decíamos, acá con el movimiento del piecito, él está transfiriendo electrones desde el tapete, los está transfiriendo a su cuerpo. Pero no pasa nada si si él está alejado de las superficies que están conectadas a tierra. ¿Por qué creen que el dedito está así en forma de punta? De acuerdo a lo que hemos conversado hasta el momento. Para que haya una mayor concentración de cargas ahí. Exactamente, para tener una concentración de cargas mucho más elevada cuando, por ejemplo, nos vamos a acercar al pomo de la puerta. Entonces, el pomo de la puerta, resulta que está a una diferencia de potencial distinta. El potencial que puede estar o que podemos tener de diferencia entre la persona y el pomo de la puerta puede ser tan alto como 10.000 voltios. ¿Y cómo sabemos eso? Porque cuando estamos a 3 milímetros, miren que si yo tengo una diferencia de potencial, yo vuelvo y cierro esto. Recordemos que habíamos dicho que esa diferencia de potencial era E por D, ¿cierto? La magnitud del campo eléctrico por D. Para que a 3 milímetros, si D es 3 por 10 a la menos 3 metros, esos 3 milímetros, esto alcance 3 por 10 a la 6 metros, voltios por metro, esta diferencia de potencial tiene que ser del orden de 10.000. Entonces aquí, por ejemplo, en esa simulación, podemos ver que no necesariamente, o yo creo que ninguno se ha muerto de una descarga de triboelectricidad, pero todos la hemos experimentado, ¿cierto? Entonces allí, pues es importante reconocer ese valor de corriente. Entonces, la corriente, ¿cómo la vamos a definir? Como la relación entre la carga y el tiempo. Entonces esto, corriente, es carga por unidad de tiempo. Si recordamos, las unidades de la carga eran coulombs, unidades de tiempo en el sistema internacional, segundos, y eso recibe un nombre. Lo vamos a llamar A o amperio. Resulta que el amperio es una de las unidades básicas del sistema internacional. Entonces, no es que el amperio se defina como un coulomb por segundo, sino más bien el coulomb se define como amperio multiplicado por segundo. ¿Listo? El coulomb es la que es la unidad derivada. El amperio es una unidad fundamental del sistema internacional. Más o menos para que nos hagamos una idea de qué es lo que nos estaba comentando el compañero, de que a uno no lo mata la diferencia de potencial o el voltaje, sino que lo mata es la corriente.
Mire que la diferencia de potencial, si hacemos el análogo con el campo gravitacional, es qué tan alto está un objeto. A mí me puede caer un objeto desde una altura muy elevada. Piensen, por ejemplo, que en un día de lluvia a mí me está cayendo, me puede caer una gota de lluvia que está cayendo de una altura de 1 kilómetro porque estaba en una nube. Si despreciáramos, por ejemplo, los efectos de fricción con el aire, pues está cayendo una gota de 1 kilómetro de altura. Obviamente va a golpear con fuerza, pero no necesariamente va a ser letal. Pero si desde ese mismo kilómetro de altura ya no me cae una gota, sino que me cae una piscina olímpica, pues ahí ya empezamos a tener problemas, ¿sí o no? Y me cae toda concentrada, digamos, sobre el cuerpo. Es más o menos como esa analogía que uno puede hacer para comparar por qué es que realmente no es el voltaje o no es la diferencia de potencial, no es la altura desde la que estén los objetos que caen la que nos está afectando, sino que realmente es cuánta cantidad cae en un tiempo muy corto. ¿Está claro eso? Sí, señor. Sí. Listo. Entonces miren que estábamos diciendo, esa primera guía escalonada, ese primer trazador o ese primer flujo de electrones que ocurre entre la nube y la Tierra, lleva una cierta cantidad de carga. Esa cantidad de carga puede ser del orden de 0,5 coulombs y está tocando la Tierra en 5 milisegundos. Entonces miren que entre esos podemos decir que aproximadamente la corriente del trazador, puede ser del orden de 100 amperios. Y eso es una corriente muy elevada. Piensen, por ejemplo, en los fusibles o en los breakers que uno tiene en la casa, en los circuitos eléctricos. Por ejemplo, para un circuito de iluminación, para las bombillas o los tomacorrientes, es del orden de 20 amperios, 15 amperios, sí mucho. Elementos más pesados, como por ejemplo un horno eléctrico, la estufa, pueden ser del orden de 40 amperios. O sea que cuando la corriente en uno de esos conductores llega a 40 amperios, ese breaker se dispara. Acá estamos hablando de que el solo trazador está trayendo 100 amperios, porque en esos .5 o en esos 5 milisegundos está trayendo medio coulomb de carga. La idea del trazador es que esencialmente haga que toda esta región se vuelva una región ionizada. O sea, que él lo que está haciendo es ionizar el aire. Y al ionizar el aire, pues ya sabemos qué es lo que ocurre. Tenemos esencialmente un camino por el cual la corriente eléctrica puede fluir. Por aquí vi que me preguntaron, bueno, ¿por qué los avisos de peligro? Bueno, una es, digamos que de alguna manera, por conocimiento popular, por así decirlo. O sea, es más fácil o la gente va a tener un poco más de respeto si le dicen que las cosas están en voltios o si le dicen que las cosas están en amperios. ¿Sí? Es una, es una cosa. Y la otra es que por lo general los avisos, digamos, alto voltaje, lo que refieren es a las mediciones en otra unidad que se llama voltio amperio. Entonces dice, por ejemplo, una alta, pues dicen alto voltaje, 100 kilovoltio amperio. Pero miren que voltio es unidad de potencial eléctrico y amperio es unidad de corriente. Entonces no están mostrando directamente eh, la diferencia de potencial en voltios. ¿Sí? Sí, pero por ello ya es potencia aparente. Eso es potencia, exactamente. O sea, muestran los valores en potencia. Pero la verdad, no sé si hay alguna otra razón
para que los avisos los digan en alto voltaje y no alta corriente. De pronto por el hecho de que el voltaje y el amperaje son cosas que están linealmente, que tienen proporción lineal. Es posible que Ah, sea, es posible que sea por eso. Bien, entonces, debe ser como el pez en vez de bueno, es posible que también sea por eso, Santiago. Bien, entonces una vez el aire está ionizado, pues entonces ya tenemos una región por la cual los electrones pueden fluir. Entonces se da un primer contacto con tierra. O sea, uno de todos esos múltiples trazadores, digamos, este camino, fue el primero en que tiene contacto con tierra. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que una vez ocurre ese contacto, todos los demás, digamos, ya pierden intensidad. O sea, se ven mucho menos, son mucho menos notorios. Eh, La mayoría de la acción ocurre después de que se da el contacto con tierra, de que tenemos el primer contacto, porque entonces al tener ese contacto vamos a tener una, un segundo fenómeno. Entonces, si el primero era de la nube hacia la tierra, el segundo es de la tierra hacia la nube. Entonces, ya como tenemos un camino y sabemos que la tierra es digamos, es una fuente infinita de cargas, entonces se comporta como tal. Es capaz de proporcionar la cantidad de cargas suficientes para que de aquí hacia arriba se establezca un flujo de cargas del signo contrario al que venía del signo contrario al que venía en el trazador, y lo que hace esa cantidad de cargas es esencialmente ir a neutralizar gran parte de la cantidad de cargas que tenemos en la nube. Entonces, todas esas cargas, en este caso, por ejemplo, positivas, van a subir a neutralizar cargas negativas de la nube. Eso ocurre aproximadamente 20 milisegundos después. Digamos, después del primer contacto, entonces ocurre el efecto, el segundo fenómeno, que es la descarga tierra a nube. Esa descarga tierra a nube puede ser bastante más grande. Cuando estamos hablando de bastante más grande es que la corriente puede ser del orden de 5, perdón, la corriente no, la carga transferida, del orden de 5 coulomb, o sea, 10 veces más corriente. Mientras tanto, vamos a tener un fenómeno simultáneo, y es que estamos transfiriendo una gran cantidad de corriente. Esa cantidad de corriente va a calentar el aire que está rodeando ese camino, y ese calentamiento tan abrupto del aire genera una onda de presión. Entonces, aquí simultáneamente está ocurriendo un calentamiento del aire abrupto que genera una onda de presión. Y la onda de presión no es otra cosa que lo que produce el sonido, no es otra cosa que el trueno. Sin embargo, la velocidad con la que viajan los dos fenómenos, pues obviamente es muy diferente. La información, digamos, de la carga que se está transfiriendo, la información lumínica, viaja a la velocidad de la luz, mientras que esta otra información, esta onda de presión o el trueno, pues viaja a la velocidad del sonido. Y entonces va a ser detectado con un desfase de tiempo bastante notorio. Entonces saben que uno primero ve el rayo o el relámpago, ¿cierto? El resplandor, y a los pocos segundos o a los tantos segundos, uno puede más o menos, va a escuchar esa onda de presión o va a escuchar ese trueno. ¿Qué más podemos decir acerca de eso? Resulta que esa descarga no es una descarga única. ¿Cómo es que no es una descarga única? La nube puede estar tan cargada que este camino
puede ocurrir en ambas vías, en sube y baja, aproximadamente de 10 a 20 veces. En la misma conexión o en la misma ruta de aire ionizado que ya estaba. Solo que eso ocurre tan rápido que eso no se alcanza a notar. Les voy a mostrar aquí. Juan, Hola. se ha visto es que el rayo como que se parte, ¿no? Como en ramas. Que no ¿Sí? llegue a la Tierra, a las otras partes, sería porque, Que no llegue a la Tierra a las otras partes puede ser uno, que llegue y se conecte con una región de otra nube o de la nube donde haga esa descarga pues, o esas transferencia de cargas. O la otra puede ser incluso que las cargas que iban viajando se devuelvan hacia el ramal principal o hacia el tronco, ¿sí? Porque ellas finalmente van a viajar hacia donde tengan la mayor diferencia de potencial, o sea, donde el potencial sea, donde puedan minimizar su potencial. Entonces, en algunas ocasiones, esa minimización de potencial puede simplemente ocurrir contra el ramal principal. A ver, les muestro por listo. aquí. ¿Qué se hizo? ¿Qué se me hizo? Juan, pero entonces Hola. ese segundo fenómeno no puede, pues el que es de la Tierra a la nube, no puede ocurrir cuando cae el rayo sobre una persona, o sí, o hay conexión a la Tierra. También, la persona, o sea, una persona, al igual que un árbol, que un pararrayos, que cualquier estructura, es como si fuera, o sea, imagínate algo como así. O sea, si esta es la Tierra y esta es la persona, las cargas que están en la Tierra, digamos que son cargas positivas, simplemente van a concentrarse en la cabeza, en los brazos de la persona. Digamos que el efecto aislante, por ejemplo, de la suela de los zapatos, no es lo suficientemente aislante para que no puedan las cargas con la suficiente diferencia de potencial simplemente pasar a través de uno. En este caso, por ejemplo, que estamos hablando de cargas positivas, los electrones que están en la persona pueden alejarse, simplemente estar aquí y simplemente migrar hacia la Tierra, porque acá tienen una nube que tiene las cargas negativas, formando un campo eléctrico tan intenso que sea capaz de empujar cargas eléctricas negativas hacia afuera de la persona y hacia la Tierra. Entonces, sencillamente en ese caso podría simplemente darse la descarga o el camino de la nube a la Tierra y ya luego en sentido contrario. Ah, listo, Juan, gracias. A ver qué se me hizo. Aquí está. Listo. Entonces, miren, esta es una página del Servicio Nacional Climático de Estados Unidos. Entonces, más o menos explican cómo funciona, eh, digamos, cómo se dan los rayos. Entonces, mire que inicialmente aparece ese primer ramal que va ramificándose, que es el que conocemos porque mencionamos como una guía escalonada o como el trazador. Miren que simultáneamente cuando el trazador se va acercando, Juan, las no sé si cargas es con... solo yo o no estás presentando No, eso. no está presentando. Sí, ¿No yo está? también hice lo mismo. Ah, No vemos nada, Juan. ya, no se puede compartir en su pantalla. Ahí ya miro algo. Vamos a hacerlo otra vez que no sé si de pronto, a no ser que posiblemente esto tenga algún tipo de... No, yo no creo. Ahí, ya sí me ven. Sí, Sí, ahora Juan, sí. ya. Ah, bueno, listo. Entonces les decía, esta página es del Servicio Nacional de Clima, donde explican pues una serie de fenómenos atmosféricos y relacionados pues, obviamente con el clima. Entonces en esta primera ilustración, miren que se ve cómo el trazador o la guía escalonada va bajando y tiene un flujo de cargas negativas. A medida que se va acercando, él lo que hace es atraer cargas positivas. Ustedes saben que no está trayendo las cargas positivas, sino que está repeliendo las cargas negativas que, por ejemplo, están en el árbol,
las está enviando hacia la Tierra, dejando únicamente cargas positivas, una concentración de cargas positivas. Una vez hace contacto, pues entonces se da el primer intercambio de corriente y en este caso, por ejemplo, ocurre una transferencia de cargas de la Tierra a la nube, ya es en el sentido opuesto. Es algo como esto, mírenlo aquí. Ah, bueno, aquí hay una imagen que es muy bonita. Este video que está aquí en cámara de alta velocidad. Observen que una vez empiezan los trazadores, no es un único camino, sino que son múltiples caminos, pero todos esos caminos se desvanecen cuando uno de ellos hace contacto con tierra y ya luego se genera, digamos, la retrodescarga de tierra hacia la nube. Listo. Les voy a mostrar esta otra, que también me pareció. Está esta que acabamos de ver y está también esta. ¿La están viendo? Sí, Juan. Bueno, Ahí estamos bien. miren la figura no fue la que vimos ahorita, pero la figura 2, observen todos esos caminitos que se alcanzan a formar antes de tocar tierra y que una vez tocan tierra, pues se nota inmediatamente que ocurre una mayor transferencia de cargas, pues una transferencia de cargas mucho más intensa que produce, por lo tanto, mucha mayor luz y obviamente va a estar acompañada de un trueno mucho mayor. ¿Listo? Eso es que se mantiene ahí el trueno, el rayo, digo. Eso es que empieza a subir y bajar, y subir y bajar, y subir y bajar. O sea, eso lo hace muchas veces. O sea, lo que les decía es que, por ejemplo, él puede transferir en la primera retrodescarga del orden de 5 coulombs de carga, pero en todo el proceso completo puede transferirse el orden de 20, 50 coulombios de carga. O sea, puede ocurrir 5, 6, 7, 10 veces. Y si el aire está lo suficientemente ionizado, pues quedaría permanentemente la descarga. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en algún momento ya la nube se neutraliza o se neutraliza lo suficiente para no ser capaz de mantener esa, ¿cómo se llama? Pues esa transferencia de cargas constante y entonces ya en esa región el campo eléctrico, digamos, disminuye y ya no hay carga, ya no hay corriente. Eso es plasma, ¿no? Eso es un plasma, ¿sí? Ya cuando se establece, o sea, cuando se ioniza el aire, a ese estado del aire ionizado se le conoce como plasma. Sí, es una región de aire que es a alta temperatura y con propiedades eléctricas, pues no tiene carga neutra. Bien, entonces continuando por aquí, fueron como los dos videitos que les quería mostrar. Juan, Bueno, hola, nos va a regalar por favor el enlace de esa página. listo, ya se los paso. Les voy a mandar, se los voy a ir copiando acá en el chat. Gracias. Este es el primero que les mostré. Este es el de los videitos. Rayos a velocidad. No sé si quieren este, que es el de la Estación Espacial Internacional. Este. Y les voy a poner este otro. Pero primero lo voy a compartir para que lo veamos. Y vamos a compartir por la pantalla. Este. Hola. Juan, yo no sé cómo se explicaría, o yo no sé si has visto una como lamparita en la que está encerrada como una bobina y empieza a salir rayitos, que es plasma también, que está encerrado dentro de una bola como de vidrio. ¿Sí? Cuando uno pone, digamos, el dedo alrededor de esa bolita, se como que lanza un rayo hacia la posición donde está el dedo. Sí. ¿Qué efecto haría el vidrio ahí o cómo sería esa distribución? Eso sería una descarga de corona. O sea, esas lamparitas funcionan con descarga de corona. Ellas, digamos, el aire dentro de esa esferita es un aire ionizado
por el alto voltaje que se produce en la esferita interna. Y entonces lo que estás haciendo cuando estás poniendo el dedo es generar una diferencia de potencial entre el, entre el electrodo interno y la pared del vidrio por fuera de la esfera, ¿sí o no? Pero lo que pasa es que no tiene la suficiente, o el campo eléctrico no es lo suficientemente grande como para romper las propiedades dieléctricas del vidrio. Entonces, por eso es que uno no siente que eso le pase a uno, o sea, que eso o sea, uno no siente una chispa cuando toca esa esferita, ¿cierto? Uno simplemente observa que allí se produce la descarga. Listo, gracias. Bien, si ven aquí este video que les estoy compartiendo, Sí, señora, ahí se ve. listo, bueno, entonces vamos a ponerlo acá desde el principio. Aquí para que tengan idea más o menos de qué escala de tiempo estamos hablando, esto ocurre en aproximadamente 1 segundo y medio, pero son 1 minuto 50 de video. Entonces miren que acá, por ejemplo, empiezan las guías, los trazadores. Cada uno de los cuadros está con una distancia de 110 microsegundos. Por ejemplo, este primero se conectó con otra nube. Miren que no llegó hasta la Tierra, sino que subió. Pero acá, mientras tanto, se estableció un rayo de entre la Tierra y la nube que simplemente permanece y permanece y permanece. Mira que aquí va contando tiempo y él sigue. Acá ya hay trazadores que son hacia arriba, o sea, de la Tierra a la nube. Son trazadores del signo opuesto. Y miren que nada que se rompe esa conexión entre ese rayo entre Tierra y nube. Y ahí más o menos va bajando en intensidad. Juan, ¿qué significa la intensidad pues del rayo? Ok. La cantidad de corriente que está transfiriendo, porque está Vale. haciendo que se caliente mucho más esa zona, está haciendo que, si recordás, por ejemplo, hemos mencionado eh, que cuando las moléculas volvían a estar neutralizadas, ellas emitían fotones de luz. Entonces, entre mayor cantidad de corrientes vas a tener, pues mayor cantidad de moléculas que van a estar ionizadas y que van a volver luego a un estado neutral. Entonces, por lo tanto, o sea, estás excitando y desexcitando una mayor cantidad de moléculas y eso se va a presentar o se va a mostrar como más o menos cantidad de luz. Vale, ¿Listo? gracias. Entonces, cierto, como para cerrar, esencialmente, después de que ocurre el rayo, o de que finaliza esta descarga donde se transfirieron del orden de 20 a 50 coulombs de carga, esa es la transferencia total de carga en un rayo. Eso es en un solo rayo. O sea, que en una tormenta eléctrica que están cayendo rayos frecuentemente, pues la cantidad de carga que se transfiere es muy alta. Entonces, después de eso, la nube, de acuerdo a los movimientos que tenga y a la fricción que puede estar generando con otras nubes, puede volverse a cargar en 5, 10, 20 segundos más. Listo. Y lo otro que es importante también tener en cuenta es que, por ejemplo, en las nubes que son más formadas de hielo que de vapor de agua, tienen menor tendencia a formar
tormentas eléctricas como estas, pues, en las que tenemos descargas de rayos. Por esa razón es que, por ejemplo, en las zonas muy al norte, las tormentas son principalmente conformadas por hielo o por nieve que cae y tienen menor cantidad o menor incidencia de rayos, mientras que en las regiones más tropicales no, o sea, se necesita que la nube sea excesivamente alta para que pueda llegar a producir incluso algo como el granizo. Pero por lo general las partículas de hielo son tan pequeñas que cuando descienden y forman la carga o hacen la separación de carga eléctrica en la nube, no permanecen en estado sólido y no caen, pues, no caen como nieve. Por eso en estas regiones es menos frecuente que nieve y es más frecuente tener tormentas eléctricas. Listo. Cambiemos entonces de tema. Ya más o menos conocimos un poquito acerca de cómo funcionan las tormentas eléctricas. De pronto, si tienen alguna otra duda, me cuentan, averiguamos todos, porque tampoco soy un experto en tormentas eléctricas. Eso es un área, pues, del conocimiento un poquito más especializada. ¿Listo? Juan, una pregunta. Cuéntame, Salomé. Pues la clase pasada vimos como el porqué de la luz cuando teníamos, por ejemplo, dos esferas y ¿Sí? se creaba como ese caminito. ¿Cuál sería el porqué del sonido? ¿Sería como análogo al porqué del trueno? También es como análogo al porqué del trueno, exactamente. En esas chispitas pequeñitas es análogo, es un calentamiento de aire que produce una ondita de presión que se manifiesta, pues, como sonido. Es como la misma historia, solo que, pues, generalmente esas chispitas son tan cerquita que uno el, no percibe que haya una diferencia de tiempo entre una y otra. Digamos que casi que las experimenta al mismo tiempo. Ah, Juan, gracias. Listo. Bueno, entonces, otro de los temas importantes del curso es el tema de la capacitancia. Es posible que ustedes ya la hayan escuchado mencionar. No sé si Santiago ya les empezó a hacer talleres de eso. Sí, no, tal vez. No, 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 aún no. Juan, siempre En- somos los más adelantados. Son los más Sí, adelantados. somos los más adelantados. Pero Sí, no había gente que ya estaba haciendo problemas con capacitores y circuitos y cosas de eso. pero quién sabe dónde salieron. No, incluso Santiago en el último taller dijo que la siguiente semana veíamos capacitancia. Ah, ok, bueno, entonces estamos Pero bien a tiempo, porque la próxima práctica, pues, que sería el próximo viernes, eh, sería una práctica precisamente de capacitores, ¿sí? De capacitancia. Listo. Entonces, esencialmente, una de las cosas que nosotros sabíamos era que cuando nosotros queremos formar un sistema que tenga cargas, ensamblar cargas, tenemos que aplicarle una energía, tenemos que hacer un trabajo. Ese trabajo, ¿quién lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer un agente externo en contra del campo eléctrico que esté formado allí. Entonces, recuerden que habíamos dicho, si no hay nada en el espacio, traer una primera carguita no requiere nada de energía, pero esa primera carga ya me produce un campo eléctrico, y traer una segunda carga a sus cercanías para ensamblar un sistema eléctrico, pues un sistema de cargas, ya requería un trabajo que, si por ejemplo la carga original era positiva y la carga que yo quiero traer es positiva también, entonces tengo que hacer un trabajo en contra del campo eléctrico que estaba allí en ese momento. Es decir, el campo eléctrico o la fuerza eléctrica producida por la carga original está tratando de evitar que esa carga que yo voy a traer, pues, se posicione allí. Y si lo que quiero traer es una carga negativa, entonces yo tengo que hacer un trabajo en contra del desplazamiento, porque el campo eléctrico quiere casi que engullirse esa carguita que voy a poner allí. Entonces, de algún modo, pues la carga o configurar un sistema de cargas, pues requiere un cierto trabajo, y a eso lo habíamos llamado, si ustedes mal recuerdan, lo habíamos llamado energía potencial electrostática.
energía potencial electrostática. Ya habíamos dicho, esto es la energía o trabajo para ensamblar un sistema. Un sistema de cargas. Pero también, habíamos dicho, una vez está ensamblado, esa misma energía potencial electrostática es la energía que queda almacenada en ese sistema de cargas. Entonces, esto es lo mismo que decir, para ensamblar y luego de ensamblado, es la energía almacenada por ese sistema. Entonces, eso es necesario pues que lo tengamos claro, ¿cierto? Que lo tengamos fresquito. Nosotros, por ejemplo, podemos tener un sistemas de cargas puntuales, podemos tener sistemas de cargas discretos, podemos tener sistemas de cargas positivos, negativos, sistemas continuos. Vamos entonces a suponer un sistema que tiene estas características. Tenemos un sistema que es de esta manera. Un sistema de placas paralelas que estén con una cierta cantidad de carga. ¿Cómo le vamos a poner la carga de esto? Vamos a decir, vea, esta carga es más Q y esta carga es menos Q. Entonces, placas paralelas, cargadas, cada una con carga Q de signo contrario. Y vamos a definir la separación entre esas placas como H. Sabemos que si tenemos un sistema de cargas como ese, un par de placas que estén allí cargadas, simplemente a esa carga de arriba, pues le podemos asignar una densidad superficial de carga. Y entonces la carga total no va a ser otra cosa que la densidad superficial de carga por el área de la placa. Y lo mismo aquí abajo, esto va a ser la densidad superficial que va a ser negativa por el área de la placa. Eso lo sabemos. Y además también sabemos que cuando establecemos un sistema de cargas donde tengamos una carga positiva y una carga negativa, cada una de ellas me va a formar un campo eléctrico. O sea, la carga positiva va a tener un campo eléctrico, que en este caso va a ser un campo eléctrico perpendicular a la placa, y la carga negativa también, saliendo de la placa positiva y entrando a la placa negativa. Entonces, si recordamos, como los campos se superponían en el espacio, en esta región de aquí afuera, el campo eléctrico es cero, en esta región de aquí afuera, el campo eléctrico es cero, pero en la región entre una placa y otra, me queda un campo eléctrico establecido. ¿Sí se acuerdan de eso? Era sigma sobre epsilon. Exactamente, que además tenía unas características muy particulares o muy interesantes, y era que el campo eléctrico en esta región era uniforme y era constante. Voy a borrar aquí un pedacito para poner la magnitud de ese campo. Vamos a decir que el campo eléctrico era la densidad superficial de carga sobre epsilon cero. Y vamos a ponerlo, sabemos que apunta hacia abajo, entonces vamos a poner esto como si fuera magnitud, pues para no tener que poner la notación vectorial a esa magnitud, ¿cierto? Entonces, sigma sobre epsilon cero, uniforme. Miren una cosa muy interesante, no depende de quién, no depende de la separación entre las placas. O sea, la H no aparece en esta expresión que tenemos aquí. Simplemente sigma, que es la densidad superficial de carga que tenga una de las placas, y epsilon cero, que es un parámetro constante, una constante. Entonces, bien. Entonces, ahora, sabemos que, o más bien no sabemos, pero podemos intuir que si yo quiero mover una de estas placas, ¿qué tipo de efecto en términos de fuerza van a estar haciendo una placa con respecto a la otra?
¿Qué quieren hacer esas dos placas de cargas diferentes cuando yo las posiciono allí en el espacio? Pues tratar de juntarse, ¿no? Ellas van a tratar de juntarse, ¿cierto? Las cargas que están allí, positivas y negativas, van a tratar de atraerse. Entonces vamos a suponer que ese mismo sistema de placas, lo voy a repintar aquí, que estaban a una distancia h. Entonces aquí una, aquí la otra, y esto está a una distancia h, que voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para poder coger esta señora de aquí y moverla hacia arriba. Entonces, ¿sí ven lo que estoy haciendo? La estoy desplazando hacia arriba. Entonces vamos a cambiar el tipo de... Démoslo ahí, más o menos. Listo. Entonces la placa estaba en esa posición donde tenemos las líneas punteadas y lo que hice fue desplazarlo a una distancia X. Para hacer eso, tuve que haber hecho trabajo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque las placas, ustedes lo acaban de decir, las placas se tratan de atraer entre sí y yo estoy moviéndome en la dirección opuesta. O sea, es un agente externo el que tuvo que haber hecho el trabajo para mover esa placa hasta ahí. Sin embargo, miren ¿qué está pasando? Teníamos un campo eléctrico, que era este de acá. Este era el campo eléctrico que teníamos. Ese campo eléctrico tenía una magnitud sigma sobre epsilon cero. ¿Qué pasa con ese campo eléctrico cuando yo muevo la placa de arriba hasta la nueva posición? Eh, no sería el mismo, ¿no? Díganme ustedes. ¿Ustedes creen que es el mismo? ¿Desaparece por El mismo no completo? depende de la altura. No depende de la altura. Sin embargo, miren que lo que estamos haciendo es, en una región donde no había campo eléctrico, ahora hay campo eléctrico. Porque acá en esta región que estoy pintando de morado, ahí no había campo eléctrico. Entonces, de algún modo, algo tuve que haber hecho para que esta región de acá, donde no había campo eléctrico, ahora tenga campo eléctrico. Y entonces, solamente modificamos la distancia. Es más, miren que allí la magnitud del campo eléctrico tampoco cambió. La magnitud del campo eléctrico sigue siendo exactamente igual. No hicimos un cierto trabajo. Miren que yo puedo estimar ese trabajo que tuve que hacer. ¿Cómo lo puedo estimar? El trabajo de un agente externo para desplazar esa placa no es otra cosa que la fuerza que tiene que hacer el agente externo por la distancia X que me moví, por esta distancia que tengo acá. ¿En qué dirección o cómo podemos cuantificar esa fuerza eléctrica, esa fuerza del agente externo, perdón? Ya les dije. Multiplicando la carga de la placa por el campo. Sí. Entonces, uno pensaría que puede ser simplemente multiplicar la carga por el campo, ¿sí o no? Esa fuerza ejercida para mover la placa. Uno pensaría, sí, listo, podríamos decir que la fuerza es simplemente el producto de carga por campo eléctrico. O sea, Q por E. Sin embargo, vamos a ver una cosa, un detalle muy importante. Resulta que en esta configuración que tenemos acá, esas dos placas son placas conductoras. ¿Sí? Este tipo de sistemas únicamente van a funcionar cuando las dos placas son conductoras. Entonces pongamos esa notación aquí. Placas paralelas cargadas, conductoras,
Acá pongámosle aquí grandote y en azul para que no se nos pierda. Conductoras, paralelas, cargadas y con cargas de signo contrario. Entonces, el hecho de que sean conductoras va a ser lo siguiente. Si yo cojo una de esas cargas, perdón, una de esas placas, yo voy a coger la placa de arriba. La placa, digamos que tiene este espesor. Entonces, sabemos que por acá afuera el campo eléctrico es cero. Sabemos que dentro del conductor, esto es el conductor, el campo eléctrico es como Cero. cero también, ¿cierto? Los conductores tienen campo eléctrico cero. Entonces, ¿dónde está la carga positiva que tiene esa placa? La carga positiva de esa placa está aquí parada, justo en la superficie. Y en esta región de aquí abajo es donde tenemos el campo igual, el campo de magnitud sigma sobre epsilon cero. Entonces, cuando cogemos y vamos a determinar cuánto es la fuerza, el campo eléctrico que tenemos que reemplazar aquí, ¿cuál de esos campos eléctricos es? ¿El cero o el sigma sobre epsilon cero? Aquí aclaremos que esto es el espesor de la placa y de hecho vamos a pintarlo como hemos pintado otros conductores. Pintémoslo grisecito, pues como para que nos... bueno, un poquito más grueso. Este es el conductor. Y la placa va hasta por allá y va hasta por allá. Y únicamente vamos a tener cargas en esta región de aquí abajo. Justo en esa zona es donde vamos a tener cargas positivas. O sea, por fuerita. Entonces, volviendo a esto, ¿con cuál campo eléctrico tengo que calcular la fuerza externa? Lo tengo que calcular, como ninguno me respondió, con estos dos, con el promedio de estos dos. Y el promedio de estos dos, miren que como uno es cero y el otro es sigma sobre epsilon cero, entonces el campo eléctrico promedio, o sea, la magnitud promedio del campo eléctrico es 1/2 sigma sobre epsilon cero. ¿Listo? Y entonces ahora sí, la fuerza del agente externo es 1/2 de Q por sigma sobre epsilon cero. Esa sería la fuerza eléctrica que vamos a tener actuando o que requiere hacer un agente externo para poder desplazar esa placa, esa distancia X. Y la energía que tiene que imprimir o ese trabajo externo, el trabajo del agente externo, entonces es la fuerza del agente externo por la distancia X. Entonces miren que esto se nos volvió en 1/2 de Q por sigma sobre epsilon cero por X. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí. Bueno, vamos a No, reemplazar. Hola. no iba a decir que no hay duda. Ah, ok, listo. Bueno, nosotros habíamos definido entonces o sea, esta región de acá, o esto sería el campo eléctrico dentro de las placas. Ese es dentro de las placas. Y a Q, si revisamos lo que teníamos por aquí arriba, lo habíamos definido como sigma por el área. Entonces miren que en esta expresión que tenemos aquí abajo,
ese trabajo del agente externo lo podemos definir como un medio de sigma por el área, sigma sobre epsilon 0 y x. Y vamos a hacer un truquillo, y es multiplicar arriba y abajo por epsilon 0. De esa manera, miren, entonces que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos ya un sigma por epsilon 0. Acá podemos formar otro sigma sobre epsilon 0. Y entonces esto nos va a quedar igual a un medio por epsilon 0, que nos queda sueltico, por el campo entre las placas al cuadrado, por la magnitud del campo más bien, al cuadrado, por A y por X. Entonces todo ese trabajo lo podemos expresar de esa manera, simplemente reorganizando los términos que tenemos allí. Si nos damos cuenta, esto que nos va a aparecer aquí, estos son dos parámetros enteramente geométricos. Y no es otra cosa que el volumen creado. ¿Cómo así que volumen creado? Devolvámonos aquí y démonos cuenta de que si estas placas tienen un área A y yo me desplacé una distancia X, la región donde estoy creando campo eléctrico que antes no había es precisamente ese volumen A por X. ¿Listo? Entonces, ese A por X va a ser el volumen que estamos generando. Entonces ya ahora tenemos una energía en términos, o que podemos despejar en términos del volumen. Como estos son energías, pues las unidades de esto, ¿qué serán? Serán unidades de energía, joules. Pero también podemos definir un nuevo término que sería el trabajo del agente externo por unidad de volumen. Y eso no es otra cosa que deshacernos de ese A por X y definir esto como un medio de epsilon 0 por la magnitud del campo al cuadrado. Las unidades de eso, pues como dividimos por el volumen, serán julios por metro cúbico, y a esto se le conoce como la densidad energética del campo. Esto se llama la densidad energética. Ahí hasta ahí nada raro, o estamos bien. Estamos bien. Listo. Entonces, ¿para qué nos va a servir esa densidad energética del campo? Para lo siguiente. Miren que acá, esto estaba ligado, digamos, esto que llegamos hasta este punto, esta expresión que tenemos acá, está ligado al volumen que creamos para una configuración particular, el de las placas paralelas. Sin embargo, cuando lo expresamos en términos de la densidad energética del campo, ya no vamos a estar conectados con una geometría en particular. ¿Qué quiere decir eso? Que la densidad energética del campo es independiente del tipo de geometría que esté formándome ese campo. Entonces, esta densidad energética, pongámoslo por aquí, es independiente de la geometría. Entonces, miren, de alguna manera, lo que estamos diciendo es, con el trabajo externo, ese trabajo externo me permite modificar una configuración de cargas. Eso lo tenemos claro. ¿Qué pasa con esa energía que yo le tuve que imprimir al sistema? ¿Qué se hizo? ¿Desapareció o cómo se va a manifestar?
¿Alguien tiene de pronto alguna idea de qué ocurre o cómo, qué pasa con esa energía que yo le imprimí al sistema para mover la placa desde esta posición hasta esta posición? Se almacena. ¿En dónde se almacena? Se almacena en forma de más cargas. No. ¿Por qué no? Porque miren que no tenemos más cargas disponibles. Las cargas Q estaban fijas desde el principio. Dijimos, arriba tenemos carga más Q, abajo tenemos carga menos Q. La densidad no está cambiando, el área no está cambiando. Entonces la cantidad de cargas no va a estar cambiando allí. Entonces, ¿dónde se almacenó esa energía? ¿Qué pasó con esa energía que yo le puse al sistema? Porque cualquier cosa que yo le haga al sistema es una modificación en su energía electrostática o en su potencial electrostático total, en esta que definimos acá, la energía potencial electrostática. ¿Qué pasó entonces con esa energía que yo hice o que yo le apliqué para mover la placa? ¿Dónde se almacenó? Dígame qué hay nuevo entre esta situación que tenemos acá, esta situación y esta situación. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de distinto? Pues hay una región donde apareció campo eléctrico. Hay una región donde apareció campo eléctrico. Miren que todos los demás parámetros son parámetros que permanecieron constantes. La carga permaneció constante, el área permaneció constante, la densidad superficial de carga permaneció constante. Lo único que cambió es que al separar las placas, apareció una región donde ahora hay campo eléctrico. Entonces, la única posibilidad que tenemos es que esa energía que yo le tuve que poner al sistema para mover la placa se haya almacenado como campo eléctrico. Y ese es como uno de los puntos importantes a los que llegamos acá. Y es que el campo eléctrico almacena energía. Eso es una de las cosas. Punto importante a subrayar, que no se nos puede olvidar, de aquí hasta el resto de la vida, ¿cierto? A uno se le pueden olvidar las fórmulas, uno, ay, ¿cómo es que es la densidad de, o qué es lo que significa el campo eléctrico dentro de un sistema de placa? Uno no se tiene que acordar de eso, ¿cierto? Pero lo que sí se tiene que acordar es que en el campo eléctrico estoy almacenando energía. Entonces, bien, eh, como sabemos que en el campo eléctrico estamos almacenando energía y tenemos una expresión, que fue esta a la que llegamos acá, esta expresión de la densidad energética del campo. Entonces, esencialmente, miren que eso es la energía por unidad de volumen. Resulta que si yo cojo esa densidad energética del campo y cojo una configuración mucho más compleja, porque estoy diciendo, esto es independiente de la geometría. Si yo cojo ese 1/2 de epsilon 0 por la magnitud del campo al cuadrado y cojo una geometría mucho más compleja. Y para decir una geometría mucho más compleja, es una geometría de esas que uno no puede evaluar fácilmente. Entonces cojo esos diferenciales de volumen en todo el espacio. Entonces miren que me devolví a esta expresión anterior, solo que ya no estoy pegado de una geometría particular de placas paralelas, sino de cualquier geometría que yo tenga. Y entonces esto se puede expresar, o esto va a ser una forma o una manifestación de encontrar quién. U, la energía potencial electrostática de todo el sistema. Entonces, otra vez,
Y acá hay que tener cuidado, esto es volumen, no es voltaje. Porque de pronto ya a estas alturas podemos estar pensando que esa V puede representar la diferencia de potencial eléctrico o alguna cosa. No, esa V en este caso me está representando el volumen. Estoy diciendo, si yo integro en todo el volumen esa expresión de densidad energética del campo eléctrico o densidad de energía del campo eléctrico, voy a obtener toda la energía potencial electrostática del sistema en todo el espacio. Entonces, miren que ya tenemos dos caminos para encontrar la energía potencial electrostática. Una era la que teníamos cuando empezábamos a coger una carguita y la poníamos allí, luego traíamos otra carguita y medíamos la energía que teníamos que aplicar al sistema para poner esa segunda carga, luego la tercera carga, etcétera, etcétera. Pero con esta expresión lo que podemos hacer es directamente encontrar toda la energía para una configuración volumétrica cualquiera. ¿Listo? Entonces miren que no es tan, pues no es una cosa como tan descabellada pensar que podemos hacer eso de esta otra forma. Entonces miren que de alguna manera, si nosotros volvemos y decimos, para el caso del sistema de placas paralelas, para el sistema de placas paralelas, ¿cuánto será la energía? Miren que acá lo que tenemos es el trabajo del agente externo, la energía potencial electrostática de ese sistema, pues entonces la integral de 1/2 de epsilon 0, la magnitud del campo al cuadrado por el diferencial de volumen. Todo esto sale de la integral porque todo esto es constante. 1/2 epsilon 0, magnitud del campo. El campo en este caso es un campo uniforme, ya habíamos dicho. De hecho, expresémoslo como sigma al cuadrado sobre epsilon 0 al cuadrado. Y me queda la integral de dB. Y la integral de dB no es otra cosa que ¿quién? Que A, que es el área, por la separación que tengamos en las placas. Entonces, esto es la energía de un sistema de placas. Entonces, para placas paralelas conductoras con separación H y área A, esa energía U es 1/2 de epsilon 0 por sigma cuadrado sobre epsilon cuadrado. Se me puede cancelar uno de estos epsilon, ¿cierto? De una vez podemos quitarlo. Pongámoslo otra vez aquí. Sigma cuadrado por sobre epsilon cuadrado por A por H. Y esa es la energía, entonces, que vamos a tener. Adicionalmente sabemos de que la carga total es el área por sigma. Y también sabemos que la diferencia de potencial es el campo eléctrico por H. Entonces, podemos inclusive reemplazar esos valores. Podemos decir que la energía, que era esta expresión que teníamos acá, es también 1/2 de sigma por el área. Si la reescribimos de esta manera, pues sigma por el área, acá tenemos sigma sobre epsilon 0, por H, esto es lo mismo que tener 1/2 de la carga, porque esto que tenemos acá es el campo eléctrico, o la magnitud del campo eléctrico, entonces 1/2 de la carga por el voltaje, por la diferencia de potencial. Y esa es la expresión que ustedes se van a encontrar en los textos, que la energía es 1/2 de Q por B. ¿Alguna duda hasta ahí? Ese razonamiento que hemos hecho. No, Juan, todo claro.
Muy bien. Entonces, podemos allí definir el término capacitancia. Capacitancia es un término, una definición. Es sacado, digamos, del sombrero, así directamente. Entonces, simplemente es la carga de un objeto dividida su potencial eléctrico. Entonces, con esa definición en la mano, pues, simplemente vamos a decir, sí, capacitancia, que la vamos a llamar C, por ejemplo. Vamos a pintar la C de esta manera como para que nos la distingamos de la de las unidades de Coulomb. No es otra cosa que carga sobre potencial eléctrico, Q sobre B. Y entonces las unidades de esto, miren que las unidades de carga son Coulomb. Es difícil acostumbrarse a que esto se escribe con minúscula. Coulomb sobre voltio. Y Coulomb por voltio recibe un nombre especial. Se llama faradio. Se abrevia con la letra F y se llama faradio. En honor a Michael Faraday. ¿Listo? Entonces miren que, por ejemplo, cuando hablamos de capacitancia no estamos hablando de que es un fenómeno que ocurre o que solamente puede darse cuando yo tengo dos placas o dos elementos, ¿cierto? Capacitancia, simplemente yo puedo tener un objeto que esté cargado, dividirlo por el potencial eléctrico al que esté y voy a tener la capacitancia de ese objeto. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo puedo coger una esfera de un radio R cualquiera. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Esfera de radio R. Y vamos a ver qué capacitancia tiene eso. Sabemos que, por ejemplo, si es una esfera conductora, la carga va a residir en la superficie. Tenemos acá la esfera. Y por acá vamos a tener un cierto radio R. Entonces ese radio, simplemente si yo defino el potencial eléctrico como el trabajo por unidad de carga para traer una carga hasta la superficie de esa esfera, eso de una clase anterior, o de la clase anterior, vimos que esto era 4 sobre 4 pi epsilon 0 por R, o lo que era lo mismo, nosotros lo habíamos definido como Q sub E, K sub E, la constante de Coulomb, por la carga sobre R. Es exactamente igual, ¿sí o no? Entonces hasta ahí no tenemos nada distinto a lo que ya sabemos. Pero si nosotros decimos, bueno, entonces, ¿cuánto es la capacitancia como tal? Entonces la capacitancia la podemos definir como Q sobre el potencial. Y miren que esto no es otra cosa que carga sobre K sub E sobre R. Entonces esto me queda 1 sobre K sub E, o más bien R sobre K sub E. Que en términos prácticos, pues es mucho más sencillo de verlo cuando lo tenemos como 4 pi epsilon 0 por R. Listo. Observen que esta expresión de la capacitancia de una esfera a la que acabamos de llegar, este término de acá, no depende de la carga, depende únicamente de la geometría. Entonces, como tenemos ese valor, pues la geometría es la que me va a definir cuánto es la capacitancia del objeto. Entonces, para ese caso particular de la esfera, observen que uno puede decir, bueno, ¿cuánto? Vamos a medir la capacitancia de esferas de diferente tamaño. Por ejemplo, vamos a mirar qué tan grande tendría que ser una esfera para poder tener una capacitancia de un faradio. Entonces acá vamos a poner el radio y acá vamos a poner la capacitancia. Esto medido en metros y esto medido en faradios. Hagamos una tablita aquí. Sabemos que queremos, por ejemplo, un faradio.
Si nosotros despejamos, nos vamos a encontrar con un valor un poquito sorprendente. Observen que para obtener una capacitancia de un faradio sería exactamente tener un radio que correspondiera ¿a quién? En magnitud, en metros, a la constante de Coulomb. ¿Se acuerdan cuánto era la constante de Coulomb? 8.99 por 10 a la 9. 8,99 por 10 a la 9. Ese es el radio que tendría que tener una esfera para poder tener una capacitancia de un faradio. Entonces, para que nos hagamos una idea, esto es cuánto es un radio de 9 millones de kilómetros. ¿Sí? Que es esencialmente 9 gigametros. Son 9 millones de kilómetros. Es decir, de radio. Un diámetro de 18 millones de kilómetros. Y para que tengamos una escala comparativa, el Sol, el diámetro del Sol, es de 1,4 millones de kilómetros. O sea, necesitamos una esfera que sea del orden de 12 veces el tamaño del Sol para poder tener una capacitancia de un faradio. ¿Listo? Entonces, esto es un valor desproporcionadamente gigante. Esto es enorme. No nos cabe, pues sí nos cabe en el sistema solar, pero es una cosa excesivamente grande, pues que no tiene sentido. La Tierra, por ejemplo, la Tierra tiene un radio de 6.400 kilómetros, es decir, 6.400 por 10 a la 3 metros. Con ese radio de la Tierra, la capacitancia aproximada de una esfera del tamaño de la Tierra sería del orden de 700 microfaradios. Aquí ya no lo voy a poner todo en faradios, sino simplemente voy a poner aquí las unidades. De hecho, entonces hagamos una cosa para que la tablita no nos quede muy fea. Vamos a poner acá las unidades. Entonces, eso es del tamaño de la Tierra. Una esfera del tamaño de la Tierra va a tener apenas 700 microfaradios. Una esfera como de un Van de Graaff, por ejemplo. Un Van de Graaff de esos que vimos en las imágenes. Un Van de Graaff puede tener del orden de un radio, es uno grandecito, pero es de 30 centímetros. Entonces digamos que es de 0,3 metros. Un Van de Graaff de esos tendría una capacitancia aproximada de 30 picofaradios. Y pico son 10 a la menos 12. Entonces, eso ya es muy chiquitico. Una esfera de 1 centímetro de radio, de 2 centímetros de diámetro, va a tener aproximadamente 1 picofaradio de capacitancia. Cuando estamos hablando de capacitancia estamos diciendo qué tanta es la capacidad de un objeto o de un sistema de soportar carga para un cierto potencial eléctrico definido. Entonces vamos a mencionar eso también por acá. La capacitancia es llamémosla la habilidad de almacenar, pongámoslo acá, soportar carga eléctrica a un cierto nivel de potencial. A un cierto nivel de potencial eléctrico. Listo. Es importante tener en cuenta
que cuando estamos hablando de capacitancia no estamos hablando de que es directamente proporcional a los campos más intensos. Observen que si recordamos, si nosotros tenemos una cierta cantidad de carga, esa cierta cantidad de carga se la podemos poner a cualquiera de estos objetos. Por ejemplo, a la esfera de 1 centímetro o al Van de Graaff o a una esfera del tamaño de la Tierra. Pero entonces el campo eléctrico más intenso lo va a tener la esfera más chiquita porque es la que tiene el menor radio de curvatura. Entonces, entre más grande el radio de curvatura, menor será el campo eléctrico. Es importante como tener eso en cuenta. Vamos entonces en este momento a definir una última cosa antes de concluir la clase de hoy, para que nos quede como el concepto de capacitancia completo. Y es lo siguiente. Cuando ya no se tiene una esfera, sino que se tienen dos esferas. Supongamos que una primera esfera, llamémosla la esfera A. Se me quedó medio chueca. Como la esfera A está cargada con cargas negativas. Entonces, yo puedo definir allí, para esa esfera A, puedo definir la capacitancia de A, ¿cierto? La capacitancia de la esfera A no es otra cosa que la carga que esté en A sobre el potencial eléctrico que tenga A. Si tengo una segunda esfera, digamos B, y esa segunda esfera la tengo con la misma cantidad de carga, pero del signo opuesto, la capacitancia de B se puede definir como ¿quién? Como la capacitancia, la carga que hay en B sobre el potencial en B. Sin embargo, es importante recordar qué es lo que es potencial eléctrico. Entonces, si ustedes recuerdan, la definición de potencial eléctrico es el trabajo o la energía por unidad de carga para traer una carga desde el infinito hasta una cierta posición en el espacio. Aquí creo que tengo un error, esto no es el potencial en A, es el potencial en B. Entonces miren, por ejemplo, lo que pasa, supongamos que yo quiero traer una carga desde el infinito. Vamos a poner esto un poquito más cerquita. Para decir, yo vengo con una carga positiva. Y la estoy trayendo desde el infinito. Esto viene por allá desde muy lejos. Cuando yo vengo con esa carga, ¿qué es lo que me va a hacer? Lo que va a querer hacer la esfera cargada positivamente, con esa carga positiva. Repelerla. La va a tratar de repeler. Entonces, el nivel de energía que yo voy a tener que aplicarle para traer esa carga, pues va a ser grande, ¿sí o no? Pero resulta que es que no se nos puede olvidar que por ahí cerquita está esta otra señora. Y esta otra señora lo que dice es, no, venga, pues que yo sí la quiero. Entonces, ¿qué trata de hacer la carga o la esfera negativa con esta carguita? Pues la trae. Va a tratar de atraerla, ¿no? ¿Sí o no? La esfera positiva va a tratar de repeler esta carga positiva, pero la esfera negativa va a tratar de atraerla. ¿Sí? Sí, sí, así es. Listo, Sí. perfecto. Entonces, observen que si nosotros nos ceñimos a la definición del potencial eléctrico, que es el trabajo por unidad de carga para traerla desde el infinito hasta una posición, y nos vamos a centrar, por ejemplo, en el potencial en B. Miren que ya no es solamente lo que B quiere hacer con esa carga, sino también lo que A quiere hacer con esa carga. Entonces, el potencial eléctrico de B va a disminuir. O sea, este término de aquí, este potencial eléctrico va a disminuir. La carga en B no está cambiando. La carga en B permanece constante. Y eso lo que va a hacer es que ¿quién? Que la capacitancia de B aumente. Y cuando eso está ocurriendo, entonces, para ambos casos, ya no podemos decir
es que la capacitancia es exclusivamente la capacitancia o la carga de en B dividido el potencial en B, sino que vamos a hablar de la capacitancia de un sistema completo como la capacitancia de B en la presencia de A. Entonces, ya de ahora en adelante vamos a decir, es que la capacitancia en B implica que allí hay otro elemento. Y entonces, pues en otra forma de explicarlo, como ambas esferas están cargadas con la misma cantidad de carga, esto es menos Q y esto es más Q, entonces la capacitancia la vamos a reescribir de ahora en adelante como la carga, una de ellas, no las dos, ¿cierto? La magnitud de la carga que tengan las esferas o que tengan los objetos, dividido la diferencia de potencial. Porque la esfera en A quiere atraer esa carga, pero la esfera en B no la quiere atraer. Entonces, una afecta a la otra. Y si la carga fuera del signo contrario, A la quiere repeler, pero B la quiere atraer. Entonces ya por eso no podemos decir, cuando queramos modificar nuestro sistema, uno va a querer que ocurra una cosa y el otro la otra. Entonces por esa razón, la capacitancia la vamos a expresar como la diferencia de potencial, lo que es lo mismo, Q sobre el delta de B. Y recuerden que si uno de nuestros puntos de referencia, pues ya no está, digamos, a una distancia finita, sino en el infinito, pues esto sería simplemente el voltaje que hay entre un objeto y el otro. Listo. Bien. Yo creo que por ahora podemos dejar para hasta el próximo martes entonces. Les voy a enviar un correo a los compañeros del otro grupo para que empecemos a partir de pues, de este punto o de esta definición la próxima clase, para que nos quede, digamos, la parte de capacitancia completamente clara y empecemos ahí así a hacer ejercicios, digamos, propios del tema de capacitancia. Vale. Voy a parar entonces la Listo, grabación. Listo, Juan, gracias. muchísimas gracias.